Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Soy Juan Martín de J Solución Creativa. En este vídeo os quiero mostrar una segunda parte de la papelería que veníamos viendo en el manual de identidad corporativa, que es la papelería complementaria. Vamos a ver la diferencia que puede haber entre la papelería básica que ya vimos y la que voy a empezar a mostraros ahora, que es la papelería complementaria. La papelería básica son las piezas que cualquier persona o empresa puede utilizar de una forma más habitual y para situaciones más o menos generales. Estas son las tarjetas, las cartas o los sobres que ya vimos en su momento. Para completar esta papelería y en situaciones más especiales tenemos la papelería complementaria, en el que diversas piezas van a hacer una función específica. Por ejemplo, las facturas, los albaranes o las notas de entrega, que en muchas empresas necesitan ir por duplicado o triplicado, necesitan de una impresión especial con una impresora matricial que genera impresiones por impacto y que permite el poder presentar al cliente, a la empresa o a algún archivo la misma copia de un mismo documento. Esto se realiza gracias a un papel que se llama autocopiativo, el cual tiene una primera capa en la que imprime y esa capa tiene por debajo una superficie que impregna a la segunda y esta segunda a la tercera, consiguiendo así varias copias de una sola vez, cosa que con una impresora de tinta o láser no podríamos hacer nada más que imprimiendo varias veces, lo cual aumentaría el coste de toda la impresión y de todo lo que queremos hacer, que es ahorrar algo de dinero. Con esta información os iré mostrando la papelería complementaria, la cual contiene muchas piezas que se pueden personalizar dependiendo de las necesidades de cada uno. Una productora, por ejemplo, necesitará unas carátulas de CD o DVD que seguramente un dentista no lo necesite ni por asomo. El tarjetón es un medio de comunicación personal. Suele usarse para comunicarnos directamente entre personas, como es el caso de invitaciones, mensajes cortos, encuestas o algún tipo de apunte. Como ejemplo, puede valer cuando el médico escribe el medicamento en un papel sin ser una receta, unas pequeñas indicaciones que nos puede dar una gestoría o una consultoría en un momento preciso, o el aviso de una reunión. El tarjetón sirve para dar un poco más de seriedad y elegancia a este tipo de mensajes, los cuales podían ir perfectamente en un simple trozo de papel. El tamaño recomendado es que no sea mayor de un sobre tamaño A5 ni de un sobre americano, por si acaso tenemos que hacer algún envío. Como he dicho antes, se trata de un medio de comunicación personal e informal, por lo que el tarjetón no es necesario que lleve ningún tipo de dato personal. Como mucho podrá llevar el nombre de la persona que escribe el tarjetón y el cargo que tiene. Pero como digo, no es necesario personalizarlos, sobre todo si es una gran empresa con muchos trabajadores. Si es unipersonal o una pequeña empresa, podría hacerse como esta. Para describir el tarjetón en el manual, seguimos los mismos pasos que hemos hecho en otras piezas. Ponemos en el tarjetón escala dentro de una hoja del manual que corresponda y delimitamos o acotamos los elementos que correspondan. También hay que realizar un pequeño texto con las propiedades y características que tiene. Al ser generalmente de uso interno, no es necesario que tenga una versión a una tinta. En este caso, debemos decidir si utilizamos una u otra, pero sería absurdo y un gasto innecesario el producir las dos versiones. Una pieza de las que podemos considerar específica dentro de la papelería, dentro de los profesionales, de las empresas, los autónomos o los freelance, es el contrato. Digo específica porque no todos los negocios lo necesitan. Por ejemplo, los comercios pequeños de barrio, como una frutería o una zapatería, no necesitan un contrato para vender sus productos a sus clientes. Pero hay otros, como los abogados, por ejemplo, que siempre que necesitamos sus servicios decimos, vamos a contratar un abogado. Puede verse como un rechazo, una falta de integridad o credibilidad cuando a un cliente se le presenta un contrato, pero tendría que ser al revés. El cliente es el que tiene que asegurarse de que nosotros vamos a cumplir con lo pactado. Por lo general, la gente va de buena fe y se confía en el buen hacer de las personas, pero con un contrato nos obligaría a las dos partes a cumplir con nuestras obligaciones. Al cliente como contratador y pagador y al contratado a cumplir su labor.
De cara al manual de identidad corporativa, los profesionales o empresas que decidan incorporarlo deben tener en cuenta que es una pieza compleja, por la cantidad de elementos que incorpora como por la información que debe llevar, por lo que la forma de incluirlo en el manual es a modo de esquema, indicando las partes más importantes o relevantes que no pueden faltar, como si va duplicado o triplicado, si hay que incluir forma de pago y cuáles son, incluir un presupuesto aprobado, etc. No voy a entrar en cómo crear un contrato, ya que hace falta saber para qué se va a utilizar y los aspectos legales que puede cubrir. El apartado de hoy puede ser un tema que muchos podéis pensar que está pasado de moda. Son las cabeceras de fax. Con la llegada de Internet y el correo electrónico ha ido quedando este sistema de comunicación relevado a una segunda posición. Por eso es una pieza complementaria. No todo el mundo usa ya el fax. Aún así, todavía hay negocios o empresas que lo utilizan. Pueden ser empresas pequeñas o que estén empezando y no puedan permitirse un complejo sistema informático, o simplemente zonas geográficas a las que no llegue Internet y el fax y el teléfono sean necesarias para llevar el negocio. El fax nos permite enviar una copia exacta del documento como si fuera una fotocopia y asegurarnos de que no tendrá variaciones, cosa que con el email no pasa. Puede que el receptor del email no tenga una pantalla como la nuestra o no tenga instaladas las fuentes que nosotros hemos usado. Para todos aquellos que siguen utilizando el fax, es necesario tener una cabecera con la que nos identifiquemos ante el destinatario. Los faxes transmiten a través de la línea telefónica, por lo que la cantidad y calidad de la información no puede ser muy grande. De ahí que sean en blanco y negro y por lo tanto debamos pensar en una cabecera de fax que sea también en blanco y negro. Debe contener información útil para el destinatario, como a quién va dirigido, el número de teléfono, la fecha, número de hojas que se envían, una coletilla de protección de datos o aviso legal y sobre todo los datos de quien envía el fax. Estos pueden ser personalizados con nuestro logo y nuestro diseño. Estas plantillas suelen definirse como orientativas en un manual de identidad y se debe indicar con un pequeño texto. Las facturas son los documentos que justifican ante la Administración una transacción comercial entre dos individuos o empresas, las cuales tienen que justificar una de las partes los ingresos y la otra los gastos. Podemos encontrar en librerías o papelerías formatos estándar de facturas, o programas de facturación que las generan automáticamente. Pero todas ellas carecen de personalidad e identidad. Si lo que pretendemos es marcar una línea en nuestra papelería, debemos personalizar este tipo de documentos. Antes de mostraros un ejemplo, hay que tener en cuenta unas normas obligatorias para que la factura sea correcta. Debemos de incluir los datos de la empresa o del individuo que genera la factura con su identificador fiscal. En España se utiliza el NIF o el CIF. Debemos incluir también una fecha de emisión, un número correlativo de la factura para llevar un orden de ellas y poder localizarlas en cualquier momento, los datos del receptor de la factura, también con su identificador fiscal, un apartado en el que aparezca detallado la descripción de los productos o de los servicios con los que hemos hecho la transacción, un desglose de los impuestos. En España es el IVA, en otros países es el VAT o en otros países será el que le corresponda. El desglose también de las retenciones si corresponde al facturar una empresa y el total a pagar. La suma de los productos o servicios más el IVA menos el IRPF. Debemos entregar una copia y quedarnos nosotros con otra por duplicado o triplicado, dependiendo si tenemos una zona de administración o no. Visto esto, vamos a verlo en una factura personalizada. En esta factura hemos incluido un logo que deberá seguir los criterios mencionados en su apartado dentro del manual de identidad. Los datos personales hemos optado por colocarlos abajo en la parte inferior al pie de la página. En ellos va incluido la dirección, el NIF y datos de contacto como el teléfono o el correo electrónico. Debemos incluir también un apartado en el que aparezca la fecha, el número de factura y los datos personales o de la sociedad o la empresa que corresponda a la transacción. También hay que incluir el CIF o el NIF. Podemos indicar que se trata de una factura. Y un sitio en el que podamos describir los productos uno a uno
con su precio por unidad y el total. Todo ello sumado al IVA, restado el IRPF y el total destacado para saber qué es lo que se cobra. La factura personalizada nos da un carácter profesional. No es necesario emitir facturas si no las necesitamos. Una gasolinera, una frutería, un pequeño comercio puede utilizar tickets que salen de una máquina registradora y si incluye estos datos, la razón social, el NIF, el identificador, nos pueden servir como factura o como gasto para nuestra empresa y así poderlo presentar ante la administración. Os voy a hablar del albarán o de la nota de entrega. Un documento tan importante o más como la factura. La factura es un documento que nos sirve para presentar ante la administración a la hora de hacer nuestra declaración o de cualquier problema que podamos tener con ellos. El albarán, en cambio, es un documento que justifica la transacción entre el comprador y el vendedor. Podemos encontrar albaranes en papelerías y librerías de una forma más estándar, sin personalización, sin logotipo y sin datos que justifiquen que son nuestros. Hay muchos modelos y también podemos encontrar programas informáticos que nos los generan. ¿Qué tienen en común y qué se diferencian con las facturas? Las facturas tienen unos datos establecidos que son importantes como el IVA o el IRPF. Los albaranes, a no tener que contar con esa información porque no van de cara a la administración, pues podemos prescindir de ellos e incluir otros. Necesita de los datos de la empresa con su identificador fiscal, una fecha de emisión, un número correlativo, ya no de factura, sino ya de cara a tener una organización de nuestras transacciones, los datos del comprador, pero ya no es necesario tener su identificador, la descripción de los productos de los servicios de la transacción, no necesitamos el desglose del IVA ni el desglose del IRPF. Podemos incluir o no, esto ya es a gusto de cada uno, el total a pagar, pero sí tiene que ir duplicado o triplicado, puesto que tienen que haber copias tanto para el comprador como el vendedor. Y hay que añadir un apartado más que son la firma y el DNI del receptor. Para el manual de identidad corporativa hemos creado un ejemplo en el que hemos personalizado el albarán con nuestro logotipo, hemos introducido nuestros datos personales, hemos identificado el documento con la palabra albarán y los datos inmediatamente después, en el que está la fecha, el número de albarán y los datos del cliente. Tenemos que crear una zona en la que podamos describir todos los productos y después podemos incluir un total de la suma o no. Eso ya depende de cada uno. Y lo que sí que hay que incluir nuevo es un apartado en el que el cliente pueda firmar con su nombre y su DNI. Esto es de cara a tener una garantía de que la transacción se ha hecho bien y lo que aparece en el albarán es lo que recibe y lo que se ha enviado. Con esto tendríamos nuestro albarán ya terminado. Por supuesto, debería ir por duplicado y con una descripción en uno de los lados indicando cuáles son las características más generales para poder realizar el albarán siguiendo la línea del manual de identidad corporativa. Las carpetas. Estas piezas son un elemento importante dentro de la papelería, ya que nos ayuda a organizar nuestro trabajo y mantener un orden con todo el papeleo. Aunque yo la considero importante, está metida dentro de la papelería complementaria, por el hecho de querer personalizarla o no. Existen un montón de tipos de carpetas. Dependiendo del tamaño de los papeles o documentos que vaya a contener, serán más grandes o más pequeñas. Podemos elegir si llevará solapa para proteger el contenido de su interior o no. Si la lleva, puede ser de distintas formas. Puede ser una solapa unida para pegar en un lado, puede ser automontable o también puede ser independiente. Esta última tendrá que ir pegada por ambos lados por donde se une la carpeta. De las tres, la más económica es la última, porque se imprime en un tamaño de papel más pequeño y después la solapa se puede imprimir en otro tipo de papel distinto, más barato o en algunos recortes de otras impresiones que hayan sobrado. Las carpetas también podemos diferenciarlas por el contenido que vayan a tener, si este va a ser mucho o va a ser poco. De esta forma podemos tener carpetas sin lomo. Podemos estar un buen rato clasificando los tipos de carpetas.
Lo que está claro es que entre tanta variedad debemos elegir la que más se adecue a nuestras necesidades. En el manual podemos exponer varias carpetas si necesitamos diferenciar su utilización. Si va a ser para informes, para facturas, para trabajos entrantes, trabajos salientes, eso ya depende de la organización de la empresa o del negocio. Yo me he decantado por dos tipos de carpetas, pero están unidas por el mismo diseño. La primera no llevará solapa y la segunda llevará una solapa automontable. Para representarlo en el manual se coloca el diseño creado en unas proporciones adecuadas a la página y se coloca un croquis o esquema indicando el tamaño que tendrá. También llevará un texto con unas pequeñas indicaciones. La mayoría de las piezas complementarias de la papelería, al tratarse de diseños más o menos complejos y tratar elementos individualizados, deberán ir acompañados de los archivos originales para su producción sin apenas modificación. La segunda carpeta que he elegido sería igual en la forma exterior, pero representaría el interior con la solapa como quedaría. Igualmente, tendría que anotar las medidas en un croquis aparte y hacer una pequeña descripción de cómo quiero que sea la solapa en su interior. Vamos a tratar la tarjeta identificativa. Un elemento muy común entre las grandes empresas para distinguir a sus empleados o también en convenciones o reuniones en la que la gente no se conoce y es una forma de poder saber con quién estás hablando o con quién estás tratando. El tipo de tarjeta puede variar mucho dependiendo de la función para la que se vaya a utilizar. Puede ser una simple tarjeta con un nombre, tan simple como escribir los datos personales en un espacio en blanco, o puede ser más compleja llevando fotografías o un código de identificación con el cual al pasar por un lector de barras sabemos quién es. Puede usarse pues, para entrar en sitios restringidos o acceder puntualmente a un sitio en el que no estamos permitidos pasar. La tarjeta identificativa debe ser lo más sencilla y clara posible. Puede llevar foto o no puede llevar foto como en las que vemos, pero lo normal es que sea un fondo sobre el que se vaya incorporando un logotipo, el tipo de tarjeta que es, una identificación o si pone visita o pone temporal o alguna cosa que indique lo que es, y en un espacio muy clarito la identificación de la persona. Como ya os he dicho antes, puede llevar foto o no puede llevar foto. En esta ocasión no hemos puesto foto. Para representarla en el manual hay que cogerla tal cual está diseñada, ponerla, suele entrar a tamaño real e indicar sus acotaciones con sus medidas apropiadas. También debe ir acompañado de un texto descriptivo para poder realizarla en el caso de que haya que hacerla. Ya he dicho que muchas veces no es necesario, a no ser que haya una convención, una reunión o algún espectáculo o alguna cosa en la que haya que identificar al personal. Puede ser de uso puntual o puede ser en grandes empresas que se tengan que usar diariamente por la cantidad de personal que pueda tener el negocio. Gracias por estar ahí y hasta la próxima entrega.